explorando la vida de la biogénesis. Hoy también les hablaré o les daré un breve resumen de los experimentos de Francesco Redi y Louis Pasteur que desafiaron estas creencias. En su experimento más famoso, Redi colocó carne en descomposición en 3 frascos, uno abierto, uno cerrado con tela y otro sellado herméticamente. Observó que los gusanos solo aparecían en el frasco abierto, donde las moscas podían depositar sus huevos en la carne, mientras que los otros frascos permanecían libres de gusanos. Observó que los gusanos solo aparecían en el frasco abierto, donde las moscas podían depositar sus huevos en la carne, mientras que los otros frascos permanecían libres de gusanos. Estos resultados demostraron que los gusanos no surgían espontáneamente de la carne, sino que provenían de los huevos depositados de las moscas. El segundo experimento, que sería del científico Louis Pasteur de 1861, Pasteur realizó una serie de experimentos para refutar la idea de que los microorganismos podían surgir espontáneamente en medios estériles. Diseñó un matraz con un cuello del cisne largo y curvado que permitía la entrada del aire, pero evitaba que las partículas y polvo de los microorganismos ingresaran al material. Luego calentó el caldo nutritivo dentro del matraz para esterilizarlo y observó que ningún microorganismo crecía en el caldo a pesar de la presencia del aire. Al inclinar el cuello del matraz, permitió que las partículas del aire ingresaran al caldo estéril, lo que resultó en el crecimiento de organismos y persistentes. Estos experimentos de Redi y Pasteur fueron cruciales para refutar la idea de la generación espontánea y respaldar la teoría emergente de la biogénesis que sostiene que la vida solo puede surgir de organismos vivos y persistentes. También hablaremos cerca de la exploración de las creencias antiguas en la generación espontánea. La número 1 sería creencias en la antigüedad. Desde la antigüedad varias culturas tenían creencias en la generación espontánea de la vida. Por ejemplo, los egipcios creían que los gusanos se generaban en el lodo del río Nilo. Durante la inundación anual, los antiguos griegos también creían o tenían ideas similares como la creencia de los sapos podían surgir espontáneamente del barro. La número 2. Aristóteles y la generación espontánea. Aristóteles, uno de los filósofos más influyentes de la antigüedad, propuso una teoría de la generación espontánea en su obra, Historia de Animales, que creían ciertos organismos simples como gusanos o insectos podían surgir naturalmente de materia inerte, como el barro o la carne en descomposición. La número 3 sería el Renacimiento y Edad Media. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la creencia en la generación espontánea se mantuvo arraigada en la cultura europea, en los alquimistas y los naturalistas de la época que creían que los ciertos organismos, como los ratones, podían surgir espontáneamente de granos, trigos y otros materiales orgánicos. La teoría de la biogénesis es un principio científico que postula que la vida solo puede surgir de organismos vivos persistentes. Esta teoría contradice la idea anterior de la generación espontánea, que sostiene que la vida puede surgir de manera espontánea a partir de la materia animada. La biogénesis se basa en evidencia experimental, como los trabajos de científicos como Francesco Redi y Louis Pasteur, quien demostraron mediante experimentos controlados que los organismos vivos solo provienen de otros organismos vivos. La teoría de la biogénesis es fundamental en nuestra comprensión del origen y la evolución de la vida en la Tierra y sigue siendo un principio central en biología y otras disciplinas científicas.
Presentación de estudios científicos que respaldan la biogénesis. La investigación del ARN y origen de la vida. Resumen de investigación sobre el papel del ARN en el origen de la vida. Explicación de cómo el ARN puede haber desempeñado un papel crucial como molécula precursora de la vida, capaz de autorreplicarse y catalizar reacciones químicas. La número 2 podría ser estudios de microbiología y genética, descripción de estudios modernos en microbiología y genética que demuestran la continuidad de la vida a través de la reproducción y la herencia genética, ejemplos de cómo la biología molecular y la genética confirman la teoría de la biogénesis a nivel celular y molecular. Pues mi conclusión sería la recapitulación de los estudios presentados y contribución al respaldo de la teoría de la biogénesis. Enfatizar la importancia de la investigación científica continua para comprender mejor el origen de la evolución de la vida en la Tierra. Algunas referencias sería el listado de fuentes y estudios citados en la presentación para referencia adicional.